Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Para esta noche visitaremos 3 ciudades antiguas que fueron abandonadas hace mucho tiempo. Hablaremos de ellas, incluyendo de lo que sabemos acerca de quién las construyó y por qué fueron abandonadas. Pero esta noche, primero iremos a América del Sur, a Perú, y exploraremos el asentamiento de Machu Picchu, un asentamiento inca. Luego viajaremos a África, específicamente al Sudán, para conocer la ciudad de Meroe, que sirvió como capital durante varios siglos en el reino de Kush, en Nubia. Por último, viajaremos a Asia y descubriremos Mohenjo-Daro, una de las grandes ciudades más antiguas, si no la más antigua del mundo, y se sabe poco sobre quién la construyó. Junto con Mohenjo-Daro, te contaré más sobre la civilización del Valle del Indo. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz mientras nos embarcamos en esta aventura. Si eres tan amable, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta. Esto ayuda a apoyar el canal y limita los anuncios tanto como nos sea posible. Síguenos también en Facebook para anuncios. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde, o saltar directamente a una parte particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran a continuación en el primer comentario y en la descripción. También en el comentario encontrarás enlaces a diferentes opciones de transmisión como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda, respira profundamente y relájate. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros y relaja tus músculos faciales. Permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Nuestra primera parada es uno de los sitios más impresionantes del mundo, la ciudadela de Machu Picchu. Es un sitio del que probablemente hayas visto fotos. Ubicado en las montañas al sur de Perú, cerca de un pico entre las rocas grises, la selva verde y el cielo azul. Ahí se encuentran los restos de una pequeña ciudad o una gran hacienda, donde a veces residían emperadores del Imperio Inca. Se encuentra a 50 kilómetros de la capital del Imperio Inca, Cusco, ciudad que aún existe. Machu Picchu no es la más grande ni la más antigua de las ruinas incas, pero sin duda es la más famosa por su belleza, relevancia como finca imperial y también por la historia de su descubrimiento. En realidad, nunca se perdió por completo. El sitio estaba abandonado, pero los lugareños sabían que existía debajo de la selva que lo había cubierto. Sin embargo, no atrajo mucho interés por parte de los arqueólogos hasta el siglo XX. Pero primero, para entender de qué se trata Machu Picchu, tenemos que hablar del ascenso y la caída
de los incas. En la América precolombina, el imperio inca era el estado más grande a principios del siglo XVI, cuando los españoles comenzaron a conquistar y colonizar el continente. La conquista de los incas comenzó en 1532, después de que los españoles habían establecido bien su dominio al norte de México. Y 40 años después cayó el último bastión inca. Este imperio se extendía a lo largo de la cordillera de los Andes y la costa del Pacífico de América del Sur por miles de millas, desde lo que hoy es Ecuador hasta el norte de Chile, y su corazón correspondía al mismo Perú. Pero los incas fueron solo los últimos y probablemente los más exitosos en conquistar a otras de muchas civilizaciones o culturas que habían aparecido en esta parte del mundo, comenzando varios miles de años atrás. Varios miles de años antes de nuestra era, los incas eran personas que vivían en las tierras altas del Perú. En algún momento del siglo XIII, menos de 300 años antes de que Colón llegara a América, comenzaron a expandirse desde ahí. Fijaron su capital en Cusco y conquistaron por medio de la guerra y la diplomacia a muchos otros pueblos del norte y del sur. A lo largo de varias generaciones, alcanzaron su apogeo a principios del siglo XVI, justo cuando comenzó la conquista española. Tal vez podrían haberse expandido aún más y seguir progresando si este proceso no se hubiera interrumpido. Y debido a que estaban geográficamente aislados de Asia, Europa o África, siguieron un camino particular hacia la civilización. Habían descubierto o heredado todos los conocimientos técnicos básicos que los convertían en una civilización bastante avanzada. Utilizaban la alfarería, el tejido, la mitología y tenían ciudades con una elaborada arquitectura, urbanismo y administración. En algunos campos como la agricultura o la medicina estaban bastante avanzados para la época. Por otro lado, no usaban el hierro. Todavía vivían en la edad del bronce. No usaban la rueda para transportar cosas ni para cultivar. No tenían un sistema de escritura. No existen textos incas anteriores a la conquista española. Contrariamente a los documentos producidos por las culturas precolombinas de Centroamérica y México, que llevaban registros y se comunicaban a distancia utilizando los quipus, que eran cuerdas anudadas. Pero aún así, eran constructores muy hábiles. Habían construido o ampliado una red de carreteras muy amplia que llegaba a todos los rincones de su imperio. Produjeron artesanías muy refinadas y lograron ocupar regiones muy diferentes, no solo montañas y tierras altas de los Andes. También gobernaban desiertos, costas y selvas. Y debido a que se anexionaron regiones que estaban bastante alejadas entre sí, se practicaron muchas lenguas en todo el imperio. Lo que unificó fue su administración, que estaba muy centralizada.
y parece que no dudaron en trasladar a grupos enteros de personas de un rincón del imperio a otro para que poblaran las regiones que querían ver pobladas. Y estas personas perderían su identidad cultural para convertirse solo en súbditos del emperador. También había un gran ejército, y la figura del Sapa Inca, el emperador, que era considerado un ser divino, y no solo el jefe del Estado, sino también el jefe de la religión del Estado. Esta figura también fue un elemento que unificó a este gran Estado. El emperador, el Sapa Inca, afirmaba ser descendiente de Inti, el dios del sol y patrón del Estado Inca. La creencia común era que Inti, el sol, nació del dios creador Viracocha, y como descendiente del Inti, los emperadores incas estaban directamente conectados con la creación del mundo. Por lo tanto, nada era demasiado bueno para el Sapa Inca. Así es como se debe ver el edificio de Machu Picchu. La mayoría de los arqueólogos creen que era una finca, una residencia construida para los emperadores en la época del emperador Pachacuti. Pachacuti fue una figura importante de la dinastía Inca porque expandió el imperio y transformó el reino del Cusco, que gobernó al comienzo de su reinado en el imperio Inca. En ese momento, solo unas décadas antes de la llegada de los españoles, los incas se estaban expandiendo rápidamente y la población dentro de sus fronteras se multiplicaba. La devoción del emperador era probablemente extraordinaria, y aunque Cusco seguía siendo la capital, el emperador tenía esta residencia, este retiro, construido para él a 50 millas de distancia de Cusco. No hay rastro de que el sitio haya sido habitado antes, por lo que también es muy interesante porque fue construido a lo largo de unas pocas décadas en puro estilo inca, con arquitectura monumental y terrazas para el cultivo que muestran todo el conocimiento y el saber hacer de los incas para la agricultura de montaña, así como sus típicos muros de piedra seca pulida, es decir, muros formados por rocas cortadas de diferentes tamaños que se ajustan perfectamente. Machu Picchu fue utilizado durante aproximadamente 80 años debido a que tuvo que ser abandonado por la conquista española y una guerra civil, lo que estaba provocando el desmoronamiento del imperio inca. Se desconoce qué pasó con los residentes. Es posible que hayan huido o muerto de enfermedades como la viruela que los invasores habían introducido en América. Llegaron los conquistadores y más tarde otros europeos, pero porque era un sitio remoto, fue abandonado sin resistencia, por lo que no había rastro de que los europeos hubieran llegado ahí antes del siglo XIX, más de 400 años después. Esta es la razón por la que el sitio a veces se llama la ciudad perdida. Fue completamente olvidada, incluso por los descendientes de los incas. Sin embargo, no se perdió del todo, porque las personas que vivían en las aldeas cercanas, a pocos kilómetros del sitio, sabían que existía.
Pero para el resto del mundo, Machu Picchu era completamente desconocido. Entonces, ¿cómo era la vida en Machu Picchu durante su esplendor? Parece que fue ocupado por el emperador por temporadas, como una especie de palacio de verano. Cuando el emperador estuvo presente, habría unas 750 personas viviendo ahí, probablemente incluyendo a su familia, guardias, cientos de personal de apoyo y probablemente también algunos sacerdotes. Debido a que Machu Picchu era bastante remoto, muchas cosas se producían directamente ahí. Por ejemplo, había terrazas para la agricultura, animales como llamas y alpacas para su consumo de pieles y carne, y algunos perros. Las terrazas eran bastante elaboradas en un entorno montañoso. Es difícil cultivar porque el suelo no es plano, por lo que los incas dominaron la construcción de terrazas para cultivar alimentos y regar correctamente sus cultivos. En el caso de Machu Picchu, hubo abundancia de lluvias, por lo que el problema no era realmente llevar agua a las terrazas, sino drenarlas correctamente. Por esta razón, las terrazas se construyeron en varias capas. Pusieron piedras grandes en el fondo, luego grava, luego arena, y encima de esa rica tierra tomada del valle de abajo. De esta manera, el exceso de agua caía y se evacuaba progresivamente, porque podía gotear lentamente a través de las diferentes capas, en lugar de estancarse o escurrirse de golpe. La exploración del sitio sugiere que no había suficiente espacio de cultivo para alimentar a los cientos de residentes, por lo que parte de la comida probablemente fue traída de los valles cercanos. Sin embargo, la papa o el maíz se cultivaban en las terrazas que rodean la parte más espectacular, que son los edificios. Hay aproximadamente 200 edificios repartidos por el terreno con muchos niveles diferentes. Muchas escaleras permitían el acceso a los diferentes niveles del sitio. Una parte del sitio se llama el barrio popular o residencial, que es donde vivía la gente de clase baja. Tenían casas sencillas y esta sección también contiene edificios de almacenamiento. Luego había una zona para casas nobles y un palacio real separado de estas residencias. También había varios templos o estructuras de carácter religioso, entre ellos un templo del sol. Esto se sabe porque se encontraron edificios similares que eran templos del sol en ciudades incas, incluso en Cusco. El templo tiene una especie de media torre, como un recinto semicircular que permanecía abierto por un lado, y es típico de la arquitectura inca clásica. Al parecer, las ventanas no fueron colocadas al azar. Una de ellas, que se llama la ventana del solsticio, estaba alineada con el sol naciente en los días del solsticio, ya no, sino donde salía el sol del siglo XV. Este tipo de alineamiento que revela el conocimiento de la astronomía y la posición estacional de los cuerpos celestes se puede encontrar en muchas otras partes de Machu Picchu. Otro ejemplo es la piedra Intihuatana,
que podría haber sido un reloj astronómico o un calendario. Hay muchas otras piedras similares que se encontraron en todo el imperio inca. Estaban dispuestos para apuntar directamente al sol durante el solsticio de invierno, y se cree que los rituales tenían lugar cerca de ellos. Una hipótesis es que los incas creían que estas piedras eran necesarias para mantener al sol en su lugar a lo largo de su trayectoria anual en el cielo. No habrían sido solo instrumentos para medir su posición, sino también como anclas que mantenían el mundo en orden. Otro importante lugar en Machu Picchu es una cueva llamada La Intimidad. Esta cueva se utilizaba para observar el sol en el solsticio de diciembre, el sol de invierno. Cada año, los incas celebraban un festival en diciembre llamado la Fiesta Ritual del Sol. La celebración comenzaba a principios de mes y terminaba el día del solsticio. En este día los niños eran iniciados en la edad adulta y se cree que los niños nobles tenían esta ceremonia organizada para ellos en las intimidades. Se pararon dentro de la cueva y observaron el amanecer a través de una especie de ventana de túnel que había sido alineada de tal manera que la luz del sol podía cruzar e iluminar la cueva solo unos pocos días al año, alrededor del solsticio de diciembre. Tampoco se sabe con precisión cómo se construyó Machu Picchu. Se requirieron miles y miles de piedras cortadas que se ajustaron perfectamente para hacer las paredes. Los incas conocían diversas técnicas de construcción. También conocían la arcilla y tenían acceso a una variedad de materiales de construcción. Entonces, ¿por qué no usar mortero como en otras civilizaciones? La piedra era más prestigiosa y probablemente vista como más estética. También era más duradera. Muchos monumentos incas han atravesado los siglos casi sin cambios, al menos en sus partes de piedra. Otra ventaja de la piedra seca y el ajuste hermético de los bloques de roca es que puede resistir terremotos. Todo el imperio estaba en una región sísmica, y eso se nota en su arquitectura. Las piedras ajustadas sin mortero son buenas para estabilizar los edificios cuando la tierra se mueve, y también las puertas y ventanas a menudo eran trapezoidales, estrechándose de abajo hacia arriba, lo que les daba más estabilidad. Las paredes también tenían varias características estabilizadoras. En el exterior, las esquinas a menudo se ataban con bloques en forma de L, y gracias a todas estas características, muchas edificaciones incas han atravesado los siglos en buen estado. Pero en cualquier caso, traer los bloques y cortarlos fue una tarea enorme. Los bloques probablemente no vinieron de muy lejos, pero aún así tuvieron que ser llevados a lo largo del camino hasta Machu Picchu. Como mencioné antes, los incas no usaban la rueda. No es que no supieran. Se encontraron juguetes con ruedas, pero aparentemente nunca hicieron carros o carretas.
Esto se atribuye a la falta de animales de tiro. No tenían caballos ni vacas o su equivalente, y posiblemente debido a la topografía. A pesar de que su imperio se expandió más allá de las montañas, su cultura se originó en las tierras altas y en un entorno montañoso donde el uso de las ruedas tenía menos sentido que en las llanuras, por ejemplo. Por lo tanto, las piedras probablemente fueron empujadas a un lado por cientos de hombres durante varios años. Después de algunos años, la región del Cusco, que incluía Machu Picchu, fue disputada entre lo que quedaba del estado inca y los españoles. Los españoles eran muy pocos y les costaba trabajo controlar toda la región. Cuando comenzó su invasión, el imperio se derrumbó rápidamente. Fue desmantelado en pocos años, pero sobrevivió como estado durante casi 30 años, hasta 1572. El hijo del emperador que estaba en el trono, justo antes de la llegada de los invasores, Huayna Cápac, estableció un pequeño estado en el sureste del Perú que se llama el estado neo-inca. En diciembre, Manco Inca Yupanqui había sido colocado en el trono como emperador títere por los españoles, porque necesitaban que la administración inca controlara todas sus tierras. Sin embargo, se rebeló contra ellos y logró que su dinastía sobreviviera un poco más, desde la década de 1540 hasta la de 1560. Los españoles reforzaron su control sobre lo que hoy es Ecuador y Perú. Y finalmente el último gobernante de este nuevo estado inca, Túpac Amaru, fue capturado y ejecutado en 1572, poniendo fin al estado inca. Machu Picchu ya había sido abandonado en ese momento, pero al ser remoto y estar en una zona con pocos habitantes, fue olvidado en su mayoría y pronto se ocultó bajo la vegetación. No fue hasta más de 300 años después que los arqueólogos encontraron el sitio y comenzaron a darse cuenta de su importancia. Ellos también quedaron asombrados por su belleza y en el siglo XX se convirtió en un ícono de la civilización inca. Para nuestra segunda visita de la noche, nos dirigiremos a África, más precisamente a la región de Nubia, en lo que hoy es Sudán, a las ruinas de Meroe, la capital del reino de Kush. Durante varios siglos el reino de Kush fue un poderoso estado que desarrolló una civilización avanzada. Comerció con el resto del mundo e incluso desafió a Egipto hasta el punto de invadirlo en el primer milenio antes de Cristo. Egipto tuvo faraones nubios durante algunas generaciones. Meroe se convirtió en la capital del Kush en el siglo VI antes de Cristo, y sus ruinas dan una idea de la riqueza e influencia de sus reyes. El sitio contiene más de 200 pirámides que al mismo tiempo nos resultan familiares porque nos recuerdan a la arquitectura egipcia
pero tienen características nubias distintivas. Hay mucho que decir al respecto, así que exploraremos esta historia. En primer lugar, tenemos que hablar de la región histórica de Nubia. Históricamente, Egipto estaba dividido en dos regiones principales: el Bajo Egipto, que es el norte y el delta del Nilo, y el Alto Egipto, donde la civilización egipcia floreció a lo largo del segmento más septentrional del río Nilo. Al sur del Alto Egipto todavía hay miles de kilómetros de río que fluyen a través del desierto. Al sur del Alto Egipto se encuentra Nubia, que comienza en las primeras cataratas del Nilo. Hay varias cataratas a lo largo del río, que son partes poco profundas, donde la superficie del agua está rota por muchas piedras y cantos rodeados, lo que dificulta la navegación o a veces la imposibilita. Nubia se extiende hasta el sur, donde se encuentra el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Estos dos ríos son principalmente afluentes del Nilo. Esta confluencia está cerca de Jartum, la capital del actual Sudán. Así que la civilización se desarrolló en el Alto y Bajo Egipto, en gran parte gracias a la geografía y el clima. La tierra era fértil, protegida por desiertos a ambos lados, pero al sur del Alto Egipto las condiciones no eran tan diferentes. Al sur de la primera catarata surgió una cultura diferente y también formó estados, fundó ciudades y construyó monumentos. La civilización más antigua conocida en Europa se llama cultura o reino de Kerma, y sus primeros vestigios conocidos aparecieron en el tercer milenio antes de Cristo, alrededor del 2500 antes de Cristo. Kerma floreció hasta el año 1500 antes de Cristo, durante unos 1000 años. Sus orígenes se encontraban en el sur de Nubia, que hoy es el centro de Sudán. Con el tiempo, Kerma se expandió hacia el norte hasta la primera catarata, donde su frontera se encontraba con el Alto Egipto. Había pasado el tiempo, Egipto se había desarrollado, y durante el Imperio Medio del Antiguo Egipto, es decir, entre el 2000 y el 17000 a.C., parece que hubo un intenso comercio y a veces guerras entre Egipto y Nubia. Los egipcios necesitaban varios recursos de Nubia, como incienso, marfil e incluso más oro, porque había ricas minas de oro. Así que los egipcios establecieron relaciones comerciales y a menudo enviaban expediciones militares cuando podían. Durante el Imperio Nuevo Egipcio, conquistaron una gran parte de Nubia y la gobernaron directamente alrededor del año 1500 a.C. Esto puso fin al reino de Kerma, pero los egipcios siempre tuvieron dificultades para controlar a Nubia. Era una región grande y construyeron fuertes a lo largo del Nilo, pero nunca pudieron erradicar por completo las rebeliones. Cuando el Imperio Nuevo declinó,
Nubia había recuperado su autonomía y esta vez surgió un nuevo reino nubio en el norte de Nubia. El reino se llamaba Kush. El término Kush es como los egipcios llamaban a Nubia, y este nuevo estado se estableció en el siglo XI a.C. y debido a que se había formado en una región ocupada por Egipto, a pesar de que Egipto se estaba desintegrando, Kush tenía muchas afinidades culturales con Egipto. Lo veremos con la arquitectura, pero la religión también estuvo fuertemente influenciada. Los nubios de Kush habían adoptado el culto a Amón, un dios que fue dominante en Egipto, especialmente en el Alto Egipto, durante el Imperio Nuevo. Pero aparte de eso, las costumbres, el idioma y las apariencias eran diferentes. Los nubios eran africanos negros y en el arte egipcio siempre se distinguía por su vestimenta o por los animales que habían domesticado. Su forma de vida también era diferente. Dependían del Nilo para la agricultura, al igual que los egipcios, pero practicaban mucho más el pastoreo. Usaban más lana en lugar de lino o algodón. Su arte y artefactos eran fáciles de distinguir, a pesar de que eran dos entidades separadas. Este reino de Kush mantenía estrechos vínculos con el Alto Egipto. Tanto es así que debido a que Egipto se estaba desintegrando, llegó a dominarlo. Egipto ya no estaba unificado a principios del primer milenio antes de Cristo, y en el siglo VIII antes de Cristo, un rey Kush llamado Kashta también se convirtió en rey del Alto Egipto, aparentemente pacíficamente. Su influencia se extendió a Tebas, la capital del Imperio Nuevo egipcio, que ya había terminado. Su imperio sucesor invadió el norte, o sea, Bajo Egipto, y los cushitas llegaron a gobernar todo Egipto. Pianki hizo lo que muchos invasores de Egipto hicieron a lo largo de la historia. Se proclamó faraón y fundó una nueva dinastía. Esta dinastía, la 25ª, también es conocida como la dinastía nubia o el imperio cushita o los faraones negros, y duró mucho más de un siglo hasta que Egipto fue invadido de nuevo, esta vez desde el este, cuando llegaron los asirios y conquistaron el Bajo Egipto y la mayor parte del Alto Egipto. El papel de los asirios no duró mucho. Hubo una rebelión liderada por egipcios que retomaron el país en el siglo VII a.C. y su líder, el líder de esta rebelión, se convirtió en un nuevo faraón, el primero de la dinastía 26, Psamético I. Por lo tanto, los nubios habían sido expulsados de Egipto y el imperio cushita se limitó a la propia Kush, Nubia, en su reconquista. Los egipcios liderados por Psamético entraron en Nubia y saquearon su capital, Napata, que estaba en el norte de Nubia. Finalmente los egipcios fueron rechazados, pero ahora que Kush había regresado a sus antiguas fronteras y la capital estaba peligrosamente cerca de Egipto,
Los reyes de Kush decidieron fundar una nueva capital mucho más al sur de Napata, y así Meroe fue fundada en el siglo VI a.C., en el sur de Nubia, entre las cataratas quinta y sexta del Nilo. En ese momento parece que el sitio fue elegido no solo porque estaba lo suficientemente lejos de la frontera con Egipto, sino también en el borde del cinturón de lluvias de verano, por lo que no era tan seco como el Alto Egipto y el norte de Nubia. Había bosques cerca de ella y una gran cantidad de mineral de hierro, los cuales eran útiles para trabajar el hierro. También eran una buena ubicación para las rutas comerciales hacia el este hasta el Mar Rojo y hacia el oeste hacia otros sistemas fluviales africanos. La elección de este lugar fue probablemente acertada, porque a pesar de la pérdida de Egipto, el reino de Kush prosperaría durante varios siglos más y Meroe se convertiría en una ciudad impresionante. Los arqueólogos han dividido la historia de Meroe en diferentes periodos, desde el siglo VI a.C., su fundación, hasta el siglo IV después de Cristo. Son casi 2000 años. Durante los primeros 200 años hubo un equilibrio entre Napata, la antigua capital del norte, y Meroe, la capital del sur. Pero cada vez más reyes y nobles fueron enterrados en Meroe y el centro político y económico se trasladó al sur. La importancia de Napata se convirtió principalmente en religiosa. Era donde se encontraba el templo principal de Amón. Los habitantes de Cus tenían un panteón que mezclaba dioses nubios y egipcios, de siglos de contactos y de la época en la que habían gobernado Egipto. Los cushitas habían conservado una fuerte influencia egipcia y es particularmente visible en la construcción de pirámides. Pero los nubios comenzaron a construirlas mucho después de que los egipcios se detuvieran, y sus pirámides eran diferentes. Las pirámides más impresionantes para los faraones se construyeron durante el Imperio Antiguo, en el tercer milenio antes de Cristo, en Egipto. Sin embargo, esta práctica llegó a su fin, y los faraones del Imperio Nuevo, por ejemplo, fueron enterrados en tumbas subterráneas. Lo que continuó en el Imperio Nuevo fue la construcción de pequeñas pirámides para las familias de la élite, marcando la ubicación de sus tumbas. Los europeos emularon esto, ya que también habían visto las pirámides muy grandes en el norte de Egipto. Comenzaron a construir algunos en Nubia en el siglo VIII a.C. Las pirámides de Nubia tienen una forma diferente a la de sus homólogas egipcias. Tienen una huella de cimentación relativamente pequeña, pero son relativamente altas, que van de 6 a 30 metros, o sea, 20 a 100 pies de altura. Por lo tanto, su estructura ahora es más baja en todos los lados. De todos los lugares donde se construyeron pirámides, Nubia es el que más tiene, con más de 200 pirámides. De hecho, los nubios construyeron más pirámides en unos pocos siglos que los egipcios.
aunque sus pirámides tienden a ser más pequeñas. No hay pirámides gigantes en Nubia, pero se construyeron docenas para reyes, reinas y nobles. Después de la fundación de Meroé, Egipto permaneció inestable mientras se enfrentaba a las invasiones de los asirios, persas, griegos y romanos. La relación entre Kush, o sea, Nubia, y su vecino del norte, Egipto, fue a veces conflictiva, especialmente con los romanos. En el siglo I a.C., ambos bandos enviaron expediciones para saquearse mutuamente hasta que se firmó un tratado de paz. Aparte de estos periodos de guerra, Kush y Meroé florecieron gracias a la industria del hierro. El hierro se exportaba junto con los textiles y las exportaciones tradicionales de Nubia, como el marfil y el oro. Hay evidencias de que los productos finos de la India o incluso de China llegaron a Nubia, muy probablemente pasando por el Mar Rojo o a través de Egipto en la antigua ruta de la seda. Aunque las pirámides son principalmente restos de la ciudad, porque fueron construidas con piedra, también hubo grandes templos inspirados en la arquitectura y la religión egipcia, así como palacios y cientos de casas. En la antigüedad tardía, el reino de Kush declinó alrededor del año 380 después de Cristo. Las razones o tal vez la combinación de razones para el declive no son bien conocidas. Es posible que haya habido un declive económico debido a la desertificación, las luchas políticas internas o las guerras. En el siglo VI la ciudad pudo haber sido conquistada por el reino de Aksum, un reino de Etiopía que existió desde el siglo II hasta el siglo X. En una fecha desconocida, pero probablemente en el siglo IV, el sitio fue abandonado y muchas pirámides fueron enterradas gradualmente en la arena. El cristianismo había llegado a Nubia en el siglo IV y los reinos cristianos más pequeños reemplazaron a Kush. La siguiente oleada de invasores que llegaron a Egipto fueron los árabes, trayendo consigo el Islam. El Islam también llegó lentamente a Nubia, ya que estos reinos existieron durante varios siglos y se ubicaron al sur de Egipto, comerciando intensamente con ellos durante la Edad Media. Sin embargo, la memoria y la importancia del sitio de Meroé ya se había desvanecido. Se mencionaba en textos griegos que se referían a Kus como Etiopía. Como anécdota, se menciona el mito del Perseo y sus tribulaciones. Perseo fue a Etiopía donde rescató a Andrómeda. A pesar de que el nombre Etiopía finalmente se atribuyó a un país que está al sureste de Nubia. Esta tierra que los griegos conocían y llamaban Etiopía estaba al sur de Egipto y en realidad era Nubia y el reino de Kush. Ahora todavía tenemos otra parada más que hacer esta noche. Para nuestra tercera historia
nos trasladaremos más al este, a uno de los asentamientos tempranos más grandes de la humanidad, que sigue siendo, en muchos casos, un misterio. La ciudad de Mohenjo-Daro, que significa montículo del hombre muerto en sindhi, y se encuentra en el Valle del Indo. Y de nuevo, para entender mejor su origen, tenemos que hablar de la civilización que lo construyó, la civilización del Valle del Indo. A menudo oímos hablar del antiguo Egipto y Mesopotamia, donde surgieron algunas de las civilizaciones más antiguas con estados, ciudades y escritura. Pero hubo una tercera cuna de la civilización en el cercano Oriente o Asia Occidental, el Valle del Indo. El río Indo fluye desde el Himalaya hasta el Océano Índico, principalmente a través de Pakistán, y desempeñó un papel similar al Nilo en Egipto o al Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. En sus orillas, gracias a las condiciones favorables y a la mejora del nivel de vida, porque la agricultura era productiva, controlaba el intercambio dentro de la región. Aparecieron las ciudades que florecieron durante la Edad del Bronce. La civilización del Indo se expandió en un área bastante grande. Sus restos se encuentran en el actual Pakistán, en el noroeste de la India y tan al norte como Afganistán. Los primeros vestigios de esta civilización datan del cuarto milenio antes de Cristo, similar a Mesopotamia y a Egipto, basándose en el tamaño de las ciudades y la exploración arqueológica. Alcanzó su madurez entre el 2600 a.C. y el 1900 a.C., contemporánea a las primeras dinastías egipcias y al surgimiento de las grandes ciudades en Mesopotamia. Las ciudades del Valle del Indo pueden haber sido más grandes que sus contrapartes en Mesopotamia y Egipto. Vamos a hablar de Mohenjo-Daro y Harappa, dos sitios urbanos que no construyeron ruinas tan impresionantes, pero las ciudades pueden haber tenido entre 30.000 y 60.000 habitantes, un número enorme para el tercer milenio antes de Cristo, porque significaba que tenían que ser alimentadas e implicaba una gran cantidad de aldeas y espacio para la agricultura a su alrededor. En la historiografía occidental de la antigüedad y la arqueología, el Valle del Indo fue eclipsado durante mucho tiempo porque estaba más lejos y porque muchas de nuestras opiniones estaban moldeadas por la herencia greco-romana. Por lo tanto, siempre hubo mucho interés en el mar Mediterráneo y Oriente Medio, hasta Persia, pero menos comprensión de lo que había sucedido más al este. La existencia del río Indo era conocida por los griegos y los romanos. El imperio persa se había expandido a la región del Indo y los viajeros griegos habían ido ahí. Luego Alejandro Magno también lo alcanzó, pero esto fue en el primer milenio antes de Cristo, mucho después de la decadencia de estas grandes ciudades como Mohenjo-Daro. Por lo tanto, no se entendió en ese momento que algo similar a Mesopotamia hubiera sucedido ahí hasta el siglo XIX. El trabajo de excavaciones que reveló Mohenjo-Daro comenzó solo en la década de 1920
y aunque progresivamente mostró una gran ciudad, mucho más grande de lo que nadie hubiera pensado, una buena parte del sitio todavía está bajo tierra y no ha sido explorada. Y debido a que carecemos de fuentes antiguas al respecto, no sabemos exactamente si Mohenjo-Daro fue la capital de un gran estado, una ciudad-estado o algo más. No sabemos quién la gobernaba y sabemos muy poco sobre cómo vivían sus habitantes o en qué creían. Es una ciudad gigante de más de 5.000 años de antigüedad, sin mucha información sobre ella más que los artefactos encontrados localmente y su poco urbanismo. Pero todos estos son muy impresionantes para la época y nos dieron información sobre la ciudad. Quizás la característica más importante es su urbanismo. Es obvio que el diseño fue planeado cuidadosamente. La ciudad tenía un gran plan y los edificios lo seguían, por lo que no se desarrolló al azar. En cambio, se organizó desde el principio o tal vez se reconstruyó para hacerlo de manera más estética y eficiente. Los edificios estaban hechos de ladrillos cocidos de cerámica con mortero y probablemente tenían superestructuras de madera. La organización de la ciudad también sugiere que tenía una organización social bastante compleja. Había una ciudad más alta construida sobre un montículo artificial de ladrillos que tenía caminos públicos y una enorme estructura residencial que podía haber albergado hasta 5.000 personas, junto con grandes salones de actos. Por esta razón, esta parte se llama la ciudadela. Tal vez tuvo un significado militar o político. Y luego había una ciudad más baja donde habrían vivido docenas de miles más, con un mercado central y un gran pozo central, además de muchos pozos más pequeños, unos 700, para que todos los hogares tuvieran uno cerca de ellos. Las aguas residenciales se canalizaban a los desagües que bordeaban las calles principales y en algunas casas, presumiblemente para los habitantes más prestigiosos o más ricos, había habitaciones libres, posiblemente para baños y patios interiores. Uno de los edificios encontrados tenía un horno subterráneo, probablemente para calentar agua. Este tipo de lujo y urbanismo avanzado existió en la antigüedad, incluso en ciudades griegas y romanas. Pero 2.000 años después, no hay ningún ejemplo en el mundo de otra ciudad bien conservada del tercer milenio antes de Cristo, con características tan avanzadas. Mohenjo-Daro tenía fortificaciones en algunos de sus lados como torres de vigilancia, pero no había una serie de murallas como en otras ciudades del Indo, de pequeño tamaño. Podría indicar que la ciudad no estaba demasiado amenazada por la guerra o que estaba bien defendida por un ejército. Incluso la posibilidad de que fuera una capital suena como una suposición razonable, pero no está probada. Aparte de la estructura de la ciudad en sí, muchos artefactos encontrados en el sitio proporcionan un poco de información sobre ella y la sociedad que vivía ahí. Incluyen figuras hechas de arcilla, herramientas de cobre y sellos, balanzas y pesas.
Esto da una indicación de que probablemente hubo algún tipo de estandarización de escalas y medidas. Además se encontraron joyas, a veces joyas preciosas, hechas de oro y jaspe. También había cuentos infantiles. Varios hornos indican que se practicaba la metalurgia y en general había mucha actividad artesanal. Parecía haber una sección entera de la ciudad dedicada al trabajo de conchas, y Mohenjo-Daro está lejos del mar, por lo que estas conchas habrían sido importadas. Los habitantes tenían una escritura que se ha encontrado en sellos y tablillas de cobre. Permanece sin descifrarse hasta el día de hoy. También se encontró en el sitio un ídolo, lo que parece ser una diosa madre. Esta era una creencia común en muchas culturas del cercano oriente, y sabemos que hubo contactos entre el Valle del Indo y Mesopotamia en el momento en que Mohenjo-Daro estaba poblada. Otro artefacto notable es una escultura que ha sido llamada el Rey Sacerdote, a pesar de que no hay evidencia de que reyes o sacerdotes hayan gobernado la ciudad, pero podría haber representado una figura de autoridad. Tiene una barba bien entrenada y un crecimiento ornamentado, y las razones también son inciertas. Mohenjo-Daro fue abandonado alrededor de 1900 a.C., en un momento en que toda la civilización del Valle del Indo estaba en declive. En el caso de esta ciudad, pudo haber sido por inundaciones o porque la zona ya no podía sostener un centro urbano. Después de eso, la era de las grandes ciudades en el Valle del Indo terminó durante mucho tiempo, hasta que llegaron nuevas civilizaciones y lo reconstruyeron, probablemente ignorando las ruinas de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje de esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a que descubras y aprendas más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.